no es un, como que qué bruto, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes aquí, si ya pueden observar en la pantalla, yo con eso más o menos me guío, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que los compañeros explicaron? ¿Verdad? Sí, es muy simple, así el esquema, ¿verdad? Pero por lo menos ya con eso uno tiene los temas principales y es más fácil desarrollarlo, ¿verdad? Pero eso, así estudiaba yo y entonces por eso lo proyecto. Puede ser que a alguno de ustedes les sirva, ¿verdad? Les sirva hacerlo así. Vamos a ver. Así, a grandes rasgos, esto fue lo que explicaron los compañeros. Esto como un tipo de mapa conceptual, ¿verdad? Entonces, tenemos por ahí los derechos subjetivos, que son facultades que tenemos nosotros como personas, que esas facultades nos las daba el derecho objetivo, ¿verdad? Que es lo que nosotros por ahí estábamos planteando. Ahora bien, estos derechos subjetivos se dividen en derechos absolutos, derechos relativos, ¿verdad? Y derechos potestativos, intereses difusos e intereses colectivos. Y por otro lado, la parte de la legitimación que los compañeros nos explicaron. Pero sí es bueno que ustedes sepan, entonces, derechos subjetivos serían absolutos, relativos y potestativos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los intereses difusos y los intereses colectivos. Eso es la clasificación, ¿ok? Entonces, los derechos absolutos tenemos que tener claro que son derechos erga omnes, como dijo la compañera, ¿verdad? Cuando hablamos de erga omnes es frente a todos, ¿ok? Estos derechos absolutos nosotros los dividimos en dos. ¿En cuáles? Se dividen esos derechos absolutos en los derechos reales y los derechos de la personalidad, ¿verdad? Derechos reales y derechos de la personalidad. Los derechos reales, nosotros señalamos, obviamente los derechos reales son una relación sujeto-objeto. O sea, siempre va a haber un sujeto y un objeto en los derechos reales. En los derechos de la personalidad son de la persona, son innatos, son nuestros, ¿verdad? Entonces los derechos, para ir entendiendo, subjetivos, absolutos, relativos, potestativos, intereses difusos, intereses colectivos, ¿ok? Los absolutos los dividimos en reales y de la personalidad. Los reales es una relación sujeto-objeto y los de la personalidad son innatos, o sea, son nuestros, ¿verdad? Compañera, tenía mano levantada por ahí. Profe, sí, era como para darle una ayuda en realidad a la compañera, que creo que se me confundió tal vez con lo que yo expliqué, porque ella como que estaba hablando más de un interés individual y creo que usted le preguntó sobre uno colectivo. En Ajá. realidad, el interés individual, como para dar una distinción, compañera, lo viene teniendo cada persona. En eso sí, la verdad, como viene siendo el derecho a cobrar el salario. El derecho colectivo, según yo pude entender y según lo que fui estudiando, es más Ujú. como que lo viene teniendo un grupo determinado. Por ejemplo, lo que es el derecho de los trabajadores de una empresa o que se respete lo que es el convenio colectivo, creo que era. Ok, Entonces, es entonces, en realidad como una diferencia entre ellos, porque me parece que la compañera confundió el individual. sí, ya ahorita hablamos de eso, pero sí, así es. Entonces, vamos a ver, los reales los dividimos en dos, derecho pleno y derecho limitado. ¿Verdad? Los vamos a ir en dos, los reales en dos, que fue lo que dijo la compañera. Hay un derecho pleno y un derecho limitado. Pero ella dijo, el derecho pleno, que es el derecho de propiedad, por excelencia, está en el artículo 264 del Código Civil. Y ese artículo 264 del Código Civil establece que yo como propietario tengo 5 derechos, ¿verdad? O 5, más que derechos, le podemos llamar atributos del derecho de propiedad, que son la posesión, el usufructo, la transformación, la defensa y la restitución. ¿Ok? Entonces, cuando yo soy propietario y tengo el derecho de propiedad, yo tengo el derecho de posesión. ¿Y qué es el derecho de posesión? Yo tengo el dominio, ahí está por ahí, el dominio de la cosa, ¿verdad? Entonces, yo soy propietario, tengo el dominio de la casa.
tengo también el derecho de usufructo inmerso en el derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando soy propietario, yo tengo el derecho de usufructo también. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una casa y soy propietario, yo voy a disfrutar de lo que produzca esa casa. Significa que si quiero la alquilo, ¿verdad? Y la plata que ingrese por ese alquiler es mía, por ejemplo, ¿verdad? O si tengo una finca y la finca la tengo sembrada, que fue el ejemplo que de los compañeros, de árboles de mamón chino, entonces puedo agarrar los frutos de esos árboles de ahí y venderlos, ¿verdad? O comérmelos o hacer lo que quiera o regalarlos, ¿verdad? Porque yo tengo el derecho de usufructo porque soy propietario, ¿ok? Si tengo el derecho de propiedad, como es un derecho completamente amplio, yo puedo transformar mi derecho. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una casa y de un pronto a otro digo, no, la verdad es que esa casa la voy a destinar como local comercial. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque yo puedo transformar ese bien, porque es mío, porque soy propietario. Puedo defenderla, ¿verdad? Es decir, que si alguien ostenta mi derecho, puedo utilizar los mecanismos que la ley establece para protegerla y puedo pedir también la restitución del bien. Por ejemplo, si la alquilo y resulta que no me quieren pagar, podría solicitar la devolución del bien, ¿verdad? O sea, que me devuelvan ese bien a mi dominio. Ok, entonces todos esos son atributos del derecho de propiedad. 5. Posesión, usufructo, transformación, defensa y restitución. Y ahí está la acción de reivindicatoria y están los interdictos que son acciones protectoras del derecho a propiedad. Mano levantada, María. Pero, profe, no, yo quería saber si es algo más o menos así, a ver si me quedó como bien claro. Por Claro. ejemplo, justamente hace 2 días fui a firmar yo un documento Ajá. donde mis papás me dan, digamos, como mi casa, como que me dan esa herencia a mí, digamos, Aquí. pero ellos tienen todos los derechos hasta que ellos falten, ¿me entiende? Sí, Antes le de eso entiendo súper solamente la bien. propiedad está a mi nombre, pero es de ellos. Ajá. No, la propiedad más bien es suya. Ellos están utilizando algo que ya no es de ellos. Y es ahí donde viene Ah, el ok, ok, detalle, ya, ¿verdad? ya, ya. Porque aquí, dentro de los derechos reales limitados, está el derecho en cosa ajena, que es el usufructo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que aquí tenemos un usufructo en el derecho de propiedad y aquí tenemos un usufructo limitado en cosa ajena. ¿Qué significa eso? Que ahí lo que hay que determinar es que hagan bien las cosas, porque un día estábamos hablando en clase y resulta que me dice una alumna, profe, pero qué raro, resulta que me dejaron a mí el derecho de usufructo y a mis papás los dejaron como nuevos propietarios. Digo yo, pues lo hicieron mal. Y le digo yo, porque en este momento, entonces, usted como usufructuaria puede sacar a sus papás, ¿verdad? Usted como usufructuaria puede alquilar la casa y todo lo que se deje, la plata de esa casa es suya. Digo yo, el usufructario es el que tiene derecho a disfrutar de algo que no es de él. ¿De quién es? Del nuevo propietario. Entonces, si lo hicieron bien en el caso de la compañera, a ella tuvieron que haber dejado como nuda propietaria. Entonces, en el estudio del registro, cuando usted se mete al registro, tiene que aparecer la propiedad ya no con derecho 000. No sé si ustedes han visto cuando hacen un estudio de propiedad, dice provincia de Alajuela, matrícula 253, 453. Y después viene derecho. Y si aparece derecho 000, eso lo que significa es que hay un solo propietario. O sea, que hay una sola persona es dueña de esa propiedad. Pero si aparece, por ejemplo, Alajuela, matrícula 253-466, por ejemplo, derecho 001 y derecho 0002, por ejemplo, entonces significa que ya esa propiedad está en derechos. ¿Y qué significa que esté en derechos? Significan dos cosas. Puede ser que sean dos dueños, ¿verdad? De esa propiedad, ¿verdad? Dos codueños, que se llama condueños, ¿verdad? O puede ser que alguien tenga la nueva propiedad, como en el caso de la compañera, y otra persona tenga otro derecho. ¿Cuál derecho? El de usufructo. Ya cuando está ahí, se le dice que es que la propiedad está en derechos. Entonces, cuando ustedes escuchen decir a un abogado o a alguien, es que la propiedad está en derechos. Entonces, la propiedad está en derechos es que puede ser que yo tenga el derecho 01 y sea nuevo propietario.
y puede hacer que la compañera tenga el derecho 02 y sea usufructuaria, ¿verdad? Entonces, el usufructo, ¿qué significa? Si hay otro detalle, el usufructo en este caso es el que constituyeron ellos, es por propia voluntad. Probablemente la propiedad era de los papás y los papás quisieron, digamos, como ir adelantando las cosas en caso de que todos somos de la muerte y que fallecieran, ¿verdad? Y entonces dijeron, ok, vamos a darle de una vez la propiedad a la compañera, pero nosotros nos vamos a reservar el derecho de usufructo. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando uno, hemos visto casos nosotros, que usted llega y le traspasa la propiedad a los hijos de forma directa, total, el derecho de propiedad pleno, y resulta que los hijos después más bien sacan a los papás de la casa y los papás viviendo en un hogar de ancianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esto? Cuando ellos se reservan el derecho de usufructo y nosotros tenemos la nuda propiedad, nosotros no podemos disfrutar de esa casa o de esa finca o de lo que sea hasta que fallezcan. Si lo dejaron un usufructo vitalicio, porque usted puede dejar un usufructo también por un tiempo determinado. O sea, usted le puede poner 10 años, 20 años, 30 años a un usufructo, ¿verdad? Este, pero si no le pone fecha, se entiende que es vitalicio también. Entonces, si por algún motivo no le pusieron fecha, ni dijeron que era vitalicio, se entiende, o sea, la ley entiende que es vitalicio, ¿verdad? O sea, que es de por vida. Entonces, en teoría, lo que hicieron con la compañera fue que el usufructo se lo reservó los papás, vitalicio. Entonces, cuando ellos fallezcan, ella, que era la nuda propietaria, pasa a adquirir el derecho de los papás, que era el usufructo, y se vuelve entonces, ¿qué cosa? Se vuelve propietaria, ¿verdad? Entonces, la reunión del derecho de usufructo con la nuda propiedad, la reunión de estos dos, lo que hace es que se convierte en propietario y adquiere todos estos derechos. Cuando yo soy usufructuario, yo tengo un derecho limitado. ¿Por qué? Porque ahora los papás de ella no pueden vender esa casa. O sea, los papás de ella, para poder vender la casa, tienen que pedirle permiso a ella. Si ella está de acuerdo en venderla, la pueden vender. Pero si ella no está de acuerdo, ya no la pueden vender. Y si esa casa, por ejemplo, como es de ella, ya no es de ellos, si ellos dicen, es que la vamos a hacer locales de alquiler, ¿pueden hacerlo? No, tampoco, porque la casa está destinada a vivienda. Usted no la puede transformar el destino. Cuando usted es propietario, sí lo puede hacer. Cuando es usufructuario, no. Por eso hablamos de que es un derecho limitado. ¿Limitado a qué? A disfrutar nada más lo que produzca el bien, pero yo no puedo transformarlo. ¿Ok? Mano levantada uno. Profe, en esa opción es mucho mejor que el testamento o que los padres fallezcan, es mucho más barato, digamos. Ah, sí, porque lo que se hace aquí es como un tipo de traspaso, digamos así, del derecho, ¿verdad? Del derecho de la nuda propiedad. Vale lo mismo que traspasar la propiedad. Sale igual, igual. Ah, ok. Profe, de hecho, en mi caso, digamos, no fue como que me la quisieran poner, sino una situación ahí de que la casa estaba en una sociedad y como que ocurrió algo con la sociedad, no entendí muy bien, pero como que la casa quedó a nombre de nadie, entonces decidieron ponérmela a mi nombre, pero es justamente así como usted lo acaba de explicar, digamos, si falta mi papá, entonces igual el usufructo le queda a mi mamá. Hasta que ellos dos falten es que ya queda em, Ya, como que todo ok. lo Ajá, ya. Eso que usted acaba de decir también es importante, porque sus papás probablemente van a tener derechos más, la propiedad va a tener tres derechos. Usted va a ser nuda propietaria, su mamá usufructuaria y su papá también usufructuario. Entonces, lo que significa es que si ustedes alquilaran la casa, por ejemplo, y la casa la alquilan en 300.000 colones, su mamá va a tener derecho a 150.000 y su papá a otros 150.000. Ahora bien, cuando fallezca uno de sus dos padres, que esperemos que falte mucho para eso, pero si falleciera su papá o su mamá, el derecho de su mamá, si faltara su papá, se acrecenta. ¿Y qué significa se acrecenta? Significa que ella, que tenía la mitad del derecho de usufructo, va a tener el derecho 100% de usufructo. Entonces, lo que significa era que esa casa que usted alquilaba en 300.000 colones y que ella tenía derecho a 150, entonces ya ahora va a tener derecho a los 300.000 colones o va a tener derecho a vivir ella ahí solita.
Más su mamá, si quiere, la puede sacar a usted de la casa, de momento, ¿verdad? Y que cuando falte su mamá, entonces ahora sí, se le devuelve ese derecho a usted. Entonces usted ya ahora que era la propietaria va a tener el derecho también de usufructo. Entonces, ¿pero cuándo? Cuando falten los dos usufructuarios. Si fueran 5 usufructuarios, igual pasa lo mismo. Hasta que fallezca el último, el nuevo propietario se convierte en propietario. ¿Ok? Compañero, Marco, creo que tiene mano levantada. Profe, sí, bueno, respecto a este tema de las propiedades divididas en derechos, Ujú. vieras que bueno, mi tata nos dio una propiedad así a mi hermanillo y a mí. Yo tengo 6 derechos y él 4, dice. La duda es, o me corrige si estoy mal, digamos, si se quiere hacer algún movimiento, digamos, como que él quiera vender su parte, yo tengo que firmar también, ya que la propiedad es la misma, pero está dividida en derechos, o digamos, qué sé yo, un ejemplo, que él quiera, no sé, hipotecar la parte de él, yo tengo que firmar también, o cómo está el asunto ahí. No, como están derechos, lo que significa es que él con sus derechos puede hacer lo que quiera y usted con sus derechos puede hacer también lo que quiera. Eso es un problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si él decidiera hipotecar, hipoteca los derechos de él, ¿verdad? Ahora bien, nadie, o sea, si usted me dice, mira, le voy a prestar 20 millones y, por ejemplo, y me dice, le hipoteco mis 4 derechos, a nadie le va a hacer gracia, ¿verdad? O sea, a nadie le va a hacer gracia porque de 4 derechos, usted no puede hacer mucho, ¿verdad? Sí puede hacer y no puede hacer, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si ya usted quiere hipotecar el 100% de la propiedad, ocupa la firma suya también. Ahora bien, si alguien puede embargarles a ustedes esos 4, o a su hermano, o a ustedes esos derechos por aparte, y para molestarlos, podría embargarlos, adjudicárselos y luego pedirle a un juez que le quite la copropiedad. Entonces el juez va a decir, ok, porque nadie está obligado a estar en copropiedad, eso está en el Código Civil, ahorita busca el artículo. Eh, el juez podría ordenar que o usted le pague a esa persona que adquirió los 4 derechos de su hermano el valor de esos 4 derechos, o el juez puede ordenar el remate del bien, y entonces lo que significaría es que usted se deja el 60% porque tiene 6 derechos y su hermano el 40% porque tiene 4 derechos. Así funciona el asunto. Ok, perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Luego creo que David, Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que hay tratos desiguales entre iguales, ¿verdad? Pero ese es otro ¿verdad? tema. Sí, 60-40, dice usted. Sí, sí, sí. Ujú. No, profe, bueno, yo un poco ahí lo que el compañero abordó, pero no importa, para tenerlo claro. El En el mayor, David, el usufructo mayor. limitado, Ujú. en el usufructo Ajá. limitado, el nuevo propietario no puede hipotecar la propiedad. Pregunta. No. Ok. Vamos a ver, el nuevo propietario es dueño de la propiedad y puede hipotecar su derecho. El problema es, más o menos para que ustedes vean lo que le pasó a un alumno. ¿Verdad? Viene un alumno y me dice, profe, ¿quieres qué raro? Digo, ¿cómo qué raro? Me dice, es que yo resulta que compré una propiedad. Me dijo el cuatrimestre pasado, ¿verdad? Y me dice, compré una propiedad. Le digo, ajá, no, el cuatrimestre antepasado fue. Me dice, compré una propiedad. Y le digo, me dice, por el lado de Guatuso estaba muy barata. Le digo, ajá. Me dice, sí, 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 sí. Le digo, lo raro es, dice que yo llegué y la compré. Dice, y cuando vengo y la compro, llega una señora, bravísima a sacarme. Y me dice que no, que esa propiedad es de ella. Dice, y yo iba a hacerme, era un terreno, y entonces yo me iba a hacer un rancho ahí. Y la señora llegó y dijo que no, que era ella, que era ella. Y entonces le digo yo, me dice, eso me pasó hoy. Le digo yo, ajá, le digo yo, usted puede pasarme la escritura o sea, ¿qué fue lo que usted compró? Páseme la escritura. ¿Usted la compró con la escritura ante notario? Y me dice, sí, sí, sí. Y le digo, pásemela. Entonces ya la pasa y me pongo ya a verla, ¿verdad? Y veo que lo que decía que la había comprado era la nuda propiedad. Y aquí lo va a responder a usted. Él compró la nuda propiedad, se la compró la nuda propiedad a un disque amigo.
¿verdad? Entonces el disque amigo le vendió la nuda propiedad. Y claro, cuando él llega a la propiedad, él no sabía qué significaba nuda propiedad. Él pensó que había comprado el derecho de propiedad pleno, pero él compró la nuda. Y cuando llega la señora, le resulta que era la mamá del muchacho que le había vendido a él. Y la mamá tenía el derecho de usufructo. Como que ahora la compañera decida vender la nuda propiedad, ¿verdad? Y entonces, y la mamá del muchacho tenía el usufructo. Y le digo yo, ay muchacho, le digo le digo yo, allá después, ¿verdad? Lo llamo, le digo, vea, usted compró la nuda propiedad. Y me dice, pero ¿cómo, profe? Pero es que ahí no dice propiedad. Digo, sí, pero es que una cosa es propiedad, otra cosa es la nuda propiedad. Digo, el notario no me explicó. Y él me explicó, pero yo no sé, no entendí muy bien. Y entonces, seguro le medio explicó, ¿verdad? Y entonces le digo yo, el problema es que esa propiedad, yo le hice un estudio y aparecen derechos. Le digo yo, aparece una señora, juvenil tal. Esa fue la señora que llegó a sacar. Le digo yo, sí, aparece con el derecho de usufructo. Y entonces le digo yo, ella tiene el derecho de estar ahí. Ay, qué tirada, ¿y ahora qué puedo hacer? Y no sé qué. Le digo, vea. Aquí, si usted considera que lo estafaron, ¿verdad? Entonces, presione al notario. Digo, presione al notario, que él nunca le dijo que era que lo que le habían vendido era la nueva propiedad. Le digo, y hable también con el amigo. Le digo yo, o al final me dice, le digo yo, u otra. Si usted dice que la compró muy barata, ¿verdad? Que por eso se la vendieron seguro muy barata. Le digo yo, entonces, negocie con la señora, ¿verdad? Y al final lo que hizo para no cansarlo mucho con el cuento, negoció con la señora y le compró el derecho de usufructo, entonces le salió, digamos, la propiedad un poco más barata de lo que vale en el mercado, pero más o menos lo que salía, porque también él iba a demandar al hijo de ella, entonces la presionó un poco y entonces al final tuvo que pagar más para adquirir el derecho de usufructo también de la señora, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir con esto es que lo puede hipotecar, sí, nada más que hipoteca la nuda propiedad, no la propiedad completa. Igual a lo que le pasó a este muchacho. ¿Ok? Eh, Grading. Pero entonces, profe, es que no me Nada quedó. más que también, para terminar de contestarle a Rueda, a nadie le hace gracia la hipoteca de la nuda propiedad, porque hasta que no muera, el papel de la señora, ¿cuántos años tiene la señora? Y me dice, el Ah, papel está joven. jovencitica, tiene como 52 años. O sea, imagínense, hasta que muera, si la señora se muere a los 80, o sea, tiene que esperarse 28 años para él disfrutar de la propiedad. Entonces, obviamente, a nadie le hace gracia de hipotecar la nuda, o sea, aceptar una hipoteca por una nueva propiedad, porque si yo voy a adjudicar a esa nueva propiedad, yo podría disfrutar de la finca hasta que muera el usufructuario, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Grady. Profe, esa era una de las preguntas, lo último que contestó, de hasta que fallezca el usufructuario. Pero también quería preguntarle, cuando una persona traspasa una propiedad o le cede la nueva propiedad, en el caso de la compañera Nayeli Ujú, Rodríguez, ujú. ¿qué pasa si los papás en algún momento deciden devolver el trámite? ¿Ellos No tienen puede, potestad para pedir la devolución del trámite o no, no? no hay forma. Digamos que ella Ah, se portó mal, digamos. no, ya no hay forma para volverlo. De hecho, digamos, hay un caso que yo estuve leyendo, y por ahí tengo la resolución, porque alguien específicamente quiso hacer ese trámite, llegó a la oficina a hacer el trámite, y yo estuve leyendo y buscando y me encontré un fallo, no muy viejo, de un señor, que el señor llegó y resulta que, para contarle más o menos la historia, el señor, ¿verdad? Según la sentencia, lo que yo encontré de la sala primera era, ajá, el señor llega y resulta que el señor estaba, muy bonita la sentencia, si la podemos ver después la leemos. El señor llega y resulta que el señor viene y tenía la esposa muy enferma. Tenía la propiedad junto con su esposa. Entonces tenía la esposa muy enferma y resulta que había una vecina que vivía, digamos, a la par, alquilaba, digamos, a la par con una hija y la señora le ayudó al señor a cuidar a la esposa cuando estaba muy enferma, ¿verdad? Digamos, hasta que falleció, ¿verdad? La señora. Entonces el señor, en agradecimiento a la vecina, le dice que él le va a dejar el usufructo a ella, perdón, la nueva propiedad a ella y él se reserva el derecho de usufructo
y que puede ir a vivir a la casa de ella, ¿verdad? Le dice que puede ir a vivir a la casa de ella para que no pague alquiler, que se vaya a vivir ella y la hija, porque era una señora y la hija. ¿Verdad? Al menos hasta ahí ya la historia. Ustedes pueden pensar mal que el señor seguro ya quería ver qué hacía con, ¿verdad? Eso es otra historia. Pero digamos, el asunto fue ese. Y que en condición, el señor le puso a la vecina que ella se iba a ir ahí y que le daba eso, ¿verdad? Pero que también tenía al menos eso es lo que narra, ¿verdad? Pero no quedó en papel, que él le pidió a ella que eso sí le ayudara con los quehaceres de la casa, ¿verdad? Resulta que al tiempo seguro hubieron choques, roces o lo que fuera, o ella no le quería ayudar, y entonces el señor quería reversar el proceso. O sea, quitarle a ella la nueva propiedad, porque ya digamos que habían choques. Entonces el juez le dice que ya eso no se puede hacer, ¿verdad? Que de hecho por eso se da en escritura pública, ¿verdad? Para no poder reversar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que el juez le dice a él es que él puede como usufructuario, desalojarla a ella. O sea, le puede decir a ella que se vaya de la casa porque él tiene el derecho a usufructo. Pero en el momento en que él fallezca, la propiedad pasa a manos de la señora. Fallo de la sala primera. Entonces, ¿qué significa eso? Santa palabra. ¿Listos? Ok. Y con Profe, esos fallos es que uno aprende, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un caso así, entonces usted lo que hace de ahí es, yo, para mi criterio, no se podía, ¿verdad? O sea, pero con esos fallos uno ratifica el pensar de uno, ¿verdad? Usted dice, no, definitivamente, o sea, no se puede, ¿verdad? Ya hay un fallo, esa es la primera que contiene eso. Eh, sí, grading. Le voy a dar la oportunidad al compañero David que pregunte porque es que le quiero exponer un caso que es que Ah, no, bueno, pues que lo ya, que no ya, sé es ya si, consultas, ya habría que ir a la oficina y ya se vale 30,000 la no, consulta. Y echar. es porque, por ejemplo, ¿qué ¿Qué pasa cuando tiro? alguien Ah, ¿qué tiro? Ah, alquila una propiedad, perdón, cuando alguien alquila una propiedad en condiciones que son muy abusivas para el propietario? Tal vez en el caso de que, es un ejemplo real, la señora no sabía ni escribir y entonces parece ser que el abogado se aprovechó de eso. Al final, el hombre va por todo, ¿verdad? Entonces, eso es parecido. No hay nada que hacer ahí, ¿no? no, ya ahí sí se podría hacer algo si uno considera que hay vicios en el consentimiento. O sea, que la señora Mira no que sabía lo que estaba firmando, que no le explicaron bien. Entonces ahí podría existir una nulidad del contrato, pero habría que demostrar eso. eso es algo de una persona ahí particular, pero mira que a mí me da mucha pena porque yo lo conocí por casualidad el caso. Si usted me deja, yo se lo paso para que usted lo vea y también, por lo menos me emita una opinión, me diga, sí, está jodido, tiene razón, ¿verdad? Porque yo a la señora en realidad no la conozco, desconozco ahí de casualidad un hijo de la señora. Pero sí es algo, es al punto de que el señor, por ejemplo, en el contrato de alquiler de 20,000 colones por mes por 40,000 metros cuadrados, Ah, le no, pero hace eso no, una... sí, ahí sí se puede alegar algo, o sea, digamos, porque si son cosas abusivas, el 1023 del Código Civil habla que las cláusulas abusivas, pueden ser, declaradas nulas, el 1023 del Código Civil, y cuando estamos hablando que son cosas así, sí pueden ser, desproporcionales y abusivas, y sí se podrían llevar a un proceso. Sí, sí, está curioso, sí, porque hasta le obliga a la señora a hacerle mantenimiento a la infraestructura que él realizó. Entonces, porque ella no le hace mantenimiento, él no le paga los 20,000. Mira Ah, qué no, no, complicado. ahí sí, ahí sí se puede, a esos casos sí se puede. O sea, voy a pasárselo para que usted lo vea ahí. Tal vez Ok, por lo menos me dice a dónde voy a preguntar, porque a mí me da mucha lástima la señora, la verdad. no, no, pero sí se puede, claro que ahí sí. Fijo, sí. Este, ¿Qué más? Sí, no, profe, nada más un caso, digamos, en el hipotético caso de ese planteamiento que usted hizo, de ese caso que usted conoció, ¿qué pasa si el nudo propietario fallece y no hay herencia, no ha tomado posesión? Ujú, ujú, Pregunta de un ujú. millón de pesos. Ah, no, está fácil. Ah, Eh, pucha. sí, está muy fácil. El asunto está en que el 572 del Código Civil habla de los herederos legítimos. Entonces, si no hay testamento, eso pasa a ser herencia. Entonces, por ejemplo, la señora que era nueva propietaria,
si fallece y no dejó testamento, pasa a lo que dice el 572, que Proceso dice que quiénes sucesorio. son herederos legítimos. Y dice que son herederos legítimos en primer grado, dice los hijos, los padres y el consorte del conviviente hecho. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo planteé, que la señora no tenía, los papás estaban muertos y no tenía este esposo, pasa a la hija. Entonces, ese derecho le pasa a la hija. Entonces, cuando el señor muera, el usufructuario, el derecho de propiedad lo adquiere la hija de la señora. Pero sí habría que hacer el proceso sucesorio, que es Es correcto, sí habría que hacer el proceso sucesorio en beneficio de la hija. Ujú. las Por eso es que se hace, por eso es que se hacen estos derechos. Por eso es que alguien se hace el usufructo y el otro se reserva la nuda para evitar procesos sucesorios, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Ese es el detalle, porque un proceso sucesorio, es claro. lerdo y es caro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de un proceso sucesorio, casi que no baja de 1 millón. ¿Verdad? De colones. Así, y un bien de muy bajo valor, ¿verdad? O sea, hablamos de una casa como de bono, un lote de 5 millones, Es una cosa proporcional así. entonces al valor de la propiedad. Es correcto, es proporcional al valor de la propiedad. Gracias, profe. Compañera, Nayeli. Profe, ¿cómo funciona en el caso de que, digamos, en mi familia nosotros somos 5 hijos, pero somos 3 de una persona y 2 de la otra? Ellos están casados. Entonces, digamos, en caso de que no estén los dos, ¿cómo funciona ahí herencia? Digamos que no dejaron herencia. A nadie le quedó nada, eso va para los hijos. ¿Cómo funcionaría ahí? Si son 5 hijos digamos, son 5 hijos, pero usted me dijo que le entendí como que 3 son de una Sí, persona y 2 de otra, así es. somos 3 de mi mamá y 2 de mi papá. Ajá, 3 de su mamá y Y 2 mi de su padrastro. papá. Ajá. Ok, ok, ok. Y lo que habría que definir es de quién son los bienes. Ok, entonces como que se heredaría según los bienes que ellos tienen entre los Pero, hijos y la correcto, por cantidad de ejemplo, hijos. si su mamá, si todos son, oye, digamos que todos son hijos de su mamá, digamos, Ujú, entonces, los 5. Entonces, los bienes de su mamá, todos serían por partes iguales. Y de ujú. los de su papá, digamos así, de solo los que son hijos de él. Y los otros, si no son hijos reconocidos, no harían el porcentaje Ah, de los bienes de él, ¿verdad? ok. Si son hijos Gracias. reconocidos, entonces obviamente harían todos por igual. Pero no, ahí digamos, lo que se hace es una separación de bienes. Entonces, corresponde a su papá? ¿Qué es de su mamá? Y entonces lo que es de su mamá harían todos por igual. Y lo que es de su papá, nada más los hijos de su papá. Ok. Bueno, voy a decirle que me reconozca. Muchas gracias, profe. Pues sí, que me conozca. Qué duro, ah. Sí, sí, sí. Bueno, estamos con el abogado en su casa hoy, ¿verdad? Más bien, pero hey, no importa. Aunque eso uno aprende más con casos que viendo teoría, ¿verdad? Eso es definitivo. Em, el uso que la compañera por ahí planteó, el uso de habitación, es un derecho más limitado que el usufructo todavía. El derecho de uso, yo cuando tengo un derecho de uso, yo solamente puedo vivir en esa propiedad, ¿verdad? No puedo, por ejemplo, explotarla, no puedo alquilarla, es un derecho limitado, no puedo traspasar. Yo sé que tal vez los estoy enredando mucho, pero en ocasiones es mejor que a uno le digan las cosas de una vez y lo entiendan, ¿verdad? El derecho de uso es personalísimo. Entonces, si a mí yo tengo un derecho de uso, yo no puedo traspasárselo a otra persona. Y el derecho de usufructo sí es transmisible, todavía más enredado, van a decir ustedes, profe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los papás de la compañera podrían agarrar ese derecho de usufructo y trasladárselo a alguien más. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿verdad? Nada más que hay un pequeño detalle. Por ejemplo, si los papás de la compañera decidieran dejárselo a la hermana de ella, el derecho de usufructo, ustedes van a decir, "Sí, y tal vez la hermana menor, entonces van a decir, "Sí, pero entonces ella nunca va a adquirir el derecho de propiedad porque hasta que muera la hermana". No, porque el derecho de usufructo, lo que se respeta es el usufructuario original. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando los papás de ella fallezcan, el derecho de usufructo termina, lo tenga quien lo tenga, ¿verdad? Entonces, no es que se muera la hermana, que es la que le cedieron el derecho de usufructo, sino hasta que mueran los papás. O
si fue dado por un lapso de tiempo, no sé, 10 años, hasta que acabe el lapso de tiempo. Esa es la diferencia entre el usufructo y el derecho de uso de habitación. Este no se puede trasladar y es únicamente para vivir. El usufructo sí se puede trasladar y el usufructo sí se puede explotar el bien. No se puede transformar, pero sí se puede explotar. ¿Ok? Y el derecho de servidumbre, aquí tenemos que hablar, hay muchos tipos de servidumbre: servidumbre de aguas, servidumbre de luces, servidumbre de vistas, servidumbre de paso, ¿verdad? Pero la servidumbre es un derecho real en cosa ajena, porque yo tengo un derecho sobre algo que no me pertenece. Entonces, por ejemplo, si es de paso, yo tengo derecho a pasar por una propiedad que no es mía, pero puedo pasar por ahí, ¿verdad? Ese es el detalle con las servidumbres. Entonces, las servidumbres es un derecho que yo tengo sobre algo que no es mío. Tengo derecho de tirar un cable de luz para llegar luz a mi propiedad. Tengo derecho a pasar agua por esa propiedad para que llegue a mi propiedad. Y tengo derecho a transitar por ese lapso o por esa parte de la propiedad de mi vecino, ¿verdad? Por ejemplo, pero no me pertenece, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos que es un derecho real también en cosa ajena, porque tengo un derecho sobre algo que no es mío, y limitado porque tengo derecho nada más para lo que es la servidumbre. Si es para tendido eléctrico, tendido eléctrico. Si es para luces, luces. Si es para agua, agua. Si es para paso, paso. Nada más, ¿verdad? Eso, las servidumbres hay que constituirlas y normalmente se inscriben en el registro. Entonces, cuando usted tira el estudio del registro, ahí aparece qué derechos tengo yo, ¿verdad? Por ejemplo, para irlo tomando en cuenta. Y los derechos, todavía nos falta otro derecho más que sería el de garantía. Que el de garantía tenemos la hipoteca y la prenda. Entonces, la hipoteca, un bien inmueble, y la prenda, un bien mueble. ¿Cuál es qué significa esto? ¿Por qué es un derecho real? ¿Y por qué es limitado? Y es en cosa ajena. Porque en cierta forma yo tengo un derecho sobre algo que no es mío. Entonces yo tengo un derecho sobre una propiedad que no me pertenece, pero tengo derecho de garantía porque si no me pagan, yo podría ejecutar esa garantía y podría ordenar el remate de ese bien para satisfacer esa obligación. ¿Ok? Más o menos. Lo vamos a dejar por aquí hoy. La otra semana terminamos este esquema para no llenarlo de mucha información, porque todavía nos faltan muchas cosas y son temas muy lindos y son muy importantes, ¿verdad? Entonces, es bueno también que tengan ustedes la mente un poquito fresca para poderlos comprender de la mejor forma, porque también yo siempre he considerado que es mejor también ir uno despacio, con buena letra, que vayan entendiendo, que no correr un montón y que al final no les quede nada, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa del curso, muchachos, obviamente que aprendan, esa es la finalidad. ¿Verdad? O sea, la finalidad es que ustedes digan, pucha, sí, qué bonito el curso de privado, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto otro, ¿verdad? Entonces, porque nada hace también uno con correr y correr y correr y ver pura teoría y al final no queda nada. Entonces, yo normalmente, y vea lo que hemos llevamos, trato de darles como muchos casos y muchas cosas, porque creo que muchas veces se entiende más fácil así, ¿verdad? Entonces, si los enredo, más bien, entonces me dicen, profe, mira, está enredando mucho, ¿verdad? Pero es que en ocasiones, no sé, fue como la forma que yo vi más fácil para, cuando yo estudié, así con esquemas y con casos, yo lo vi más fácil para aprender. Entonces, yo trato de replicar eso, ¿verdad? Entonces, pero cualquier cosa ahí me van diciendo. Bueno, veo tres manos levantadas para cerrar. Grading, sí. Profe, el tema está muy bueno, por cierto, es una mención aparte. La cuestión es sobre las servidumbres. Ujú. La servidumbre de paso, digamos, no viene implícito el uso de servidumbre de aguas y electricidad y eso en la misma, o hay que constituirlas por aparte. Hay que constituirlas por aparte, correcto. O Porque son diferentes tipos de servidumbres. Eh, porque de hecho las servidumbres de luces y las servidumbres de aguas son servidumbres este, que se les llama servidumbres continuas. Y la servidumbre de paso es una servidumbre discontinua. Y entonces eso está en el 378, 379 del Código Civil.
El 378 dice, las servidumbres que son continuas y aparentes, por ejemplo, dice, pueden constituirse por convenio, o sea, por acuerdo, dice, o por última voluntad, que sería testamento, o dice, por el simple uso o paciencia del otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo le tiro a usted un cable de electricidad por su propiedad y resulta que usted nunca me dijo nada a mí y usted siempre ve ese cable y pasaron 10 años, ya usted no podría obligarme a mí a quitar ese cable de electricidad, ¿verdad? Porque es una servidumbre continua, ¿verdad? Porque ahí siempre está el cable y aparente porque usted lo está viendo. Ahora bien, si yo le entierro la tubería a usted por su terreno, usted nunca la vio, entonces es Escondidas ahí. continua, sí, pero no es aparente. Entonces, aunque pase ahí 20 años, usted después no puede reclamar, mira, es que yo tenía 20 años el tubo ahí, ¿verdad? Entonces, no, Se la puede sacar, sí. esa es la diferencia. Y con las de paso, está en el 379, dice, las servidumbres discontinuas de toda clase, dice, solo pueden constituirse por convenio. Entonces, significa que tiene que ser por acuerdo de partes. O sea, En el entonces, 379 de... Código Civil, 378, 379, Ajá. Código Civil. Rueda, Profe, y en el caso de la servidumbre agrícola, ¿son las mismas implicaciones? son las mismas implicaciones. Ujú. Gracias. Ah, nada más a Guillermo, no sé si nos va a subir la presentación para tener a nosotros ahí como parte de los materiales. Claro, Ay, tal vez el claro, profe Guillermo, ahí sube la para que hojita de Excel también. Ah, ya está pidiendo mucho, ah. Está muy chiva, está muy chiva. Compañeros, sí, Marco. Profe, no, lo mío es rápido. Con usted, para la próxima semana solo tendríamos la exposición de situaciones de desventaja, bueno, Nayet Lee y yo, o hay algo más por ahí con usted. No, nada más la presentación de ustedes y terminar este esquema. Ok, perfecto. Sí, era para que no se juntara como con un examencito o algo, ¿me entiende? No, 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 todavía no. Puro Todavía bien, no. gracias. Recuerden que los exámenes son orales y es en semana, creo que está semana 7 programado. Entonces todavía nos falta como 22 días para el examen. Perfecto. Gracias. Listos. Buenas noches, que Dios los Bueno, acompañe. Nos vemos de noche si Buenas Dios noches. quiere. Buenas Acabo de subir noches. la presentación en el chat. Un Profe, gusto. Buenas noches, Sí. profe. la otra semana para la llamada oral, De hasta donde vimos ahorita. Es que ok, sería para repasar. hasta el de garantía. De hecho, voy a apuntarlo para que no se me olvide. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao.